¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Leo, luego legislo. El día de hoy nos viene a compartir una saga de 3 volúmenes el doctor Rubén Quintino Cepeda. Para dar una breve introducción de lo que ha sido la carrera del doctor Rubén Quintino, pues bueno, él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha participado de manera muy puntual en los 27 códigos penales de este nuevo sistema penal acusatorio. Y pues bueno, el doctor trabaja directamente en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el INACIPE, y pues ha trabajado muy de la mano también, además de con los congresos de los estados, pues con lo que fue la instauración del sistema penal acusatorio en México. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Juan, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte desde la Ciudad de México. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias por la amable invitación que me hiciste de participar en tu programa. No, al contrario, doctor, yo creo que es importantísimo escuchar tanta experiencia que ha tenido usted a partir no solamente de la instauración del sistema, sino a algunas publicaciones atrás que había hecho. Y, doctor, ¿cuántas publicaciones tiene? Si te refieres a libros impresos, yo creo que alrededor de 20, 25 libros he publicado en 20 años que salió mi primer libro, que se llama Perspectivas Penales. Fue hace 20 años, fue el 15 de mayo del año 2000, se publicó mi primer librito. Toda una experiencia en el sistema penal, tanto en el tradicional como en el sistema penal acusatorio. Su base de formación ha sido básicamente en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Sí, Juan, trabajo para el Instituto Nacional de Ciencias Penales desde 2002, 2003 aproximadamente, hasta la fecha. ¿Y qué experiencia es la que más le ha costado trabajo enderezar? Por ejemplo, ¿cuál de los estados de la República, en cuanto a la instauración, cree que todavía le falta algunas modificaciones en sus legislaciones? Te comento brevemente, Juan, cuando surge el Código Nacional de Procedimientos Penales hacia el año 2014, el propio Código Nacional establece en sus transitorios cuarto y octavo la obligación para los congresos locales de armonizar su legislación con el CNPP, con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy bien. En aquel año de 2014, la CETEC, tú recordarás seguramente la CETEC, Sí, claro. me contrató para hacer el proyecto de armonización de los 33 códigos de la República. Y un servidor hizo el proyecto de cómo se tenía que armonizar los 33 códigos de la República con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy bien. Sin embargo, no todos los congresos locales acataron esa sugerencia, ese proyecto de armonización. Por ejemplo, Estado de México no se ha armonizado al CNPP, pero Okay. tampoco Querétaro, ni Sinaloa. Hay estados de la República que, si tú me preguntas por qué no se han armonizado al Código Nacional de Procedimientos Penales, la verdad lo ignoro. Pero una gran mayoría sí se armonizó. 25, 27 códigos o más sí están armonizados. Es el caso de Jalisco. Jalisco sí se armonizó al proyecto, más bien ya al CNPP, sí se armonizó, aunque no lo hizo del todo. Okay. Nosotros le entregamos el proyecto de armonización completo, cómo tenía que armonizarse Jalisco al CNPP. Les entregamos ese proyecto.
Sin embargo, yo creo que se habrán armonizado en un 45% y le hace falta a Jalisco todavía un 60%. Yo creo que pues, quizá la mayoría de la... estoy hablando de la parte general del Código Penal para el Estado de Jalisco. Sí. Cuando menos un 40%, 45% sí está armonizada con el CNPP y el restante no lo está. Por ejemplo, el tema de responsabilidad de las empresas todavía no se ha armonizado a Jalisco como debiera para que empate perfectamente con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues un dato muy importante para nuestros compañeros legisladores y sobre todo pues entender que son reformas que ponen en riesgo, ¿verdad?, la aplicación del Código Nacional. Sí, si tú me lo permites, te envío el proyecto original de armonización. Es decir, te puedo enviar el proyecto como con todo y exposición de motivos que escribí en 2014. Muy bien. Y de ahí podemos derivar qué le hace falta a Jalisco por armonizarse para el CNPP. Te puedo enviar ese proyecto para ti, para tu público. Lo canalizamos con todo gusto, doctor. Sí. Doctor, pues es una gran experiencia la que usted tiene en el tema y yo leyendo un poco lo que es este Tratado de Derecho Penal que consta de 3 volúmenes, ya para entrar en materia, me llama particularmente la atención el volumen primero porque es un trabajo que además de cronológico y sistematizado que usted hace, la paciencia que tuvo, pero también esa dedicación y, ¿cómo no decirlo?, también esa metodología por la cual usted se tuvo que haber dedicado durante cuánto tiempo, doctor, para sacar este trabajo. Pues fíjate, te voy a ser totalmente honesto y no me da vergüenza decirlo, pero en esos 3 tomos que constituyen mi tratado hay un espacio de 10 años. Es decir, le dediqué 10 años a hacer mi tratado en 3 tomos. Ahorita estamos presentando el tomo 1, Sí. que como bien dices, Juan, es una versión cronológica del derecho penal moderno. El derecho penal moderno surge en el año de 1801 con la publicación del Tratado de Anselmo von Feuerbach en Baviera, Alemania. En Alemania. Allí surge el derecho penal moderno con ese tratado de Anselmo von Feuerbach. Entonces me di a la tarea de cronológicamente, desde 1801 hasta la fecha, ir viendo la evolución del derecho penal. Año con año, cronológicamente. Entonces, este primer volumen tiene 3,250 notas al pie de página, lo cual habla de tanto del tiempo como de la literatura que se tuvo que leer para sacar esa información. Y obviamente, doctor, en varios idiomas. Sí, principalmente, digamos, afortunadamente tengo las mejores traducciones que tenemos de los españoles del derecho penal alemán. Okay. Pero las fuentes bibliográficas, sí es muy escaso, Juan, encontrar el desarrollo de la historia. Quiero comentarte que en México no teníamos un ejercicio como este, donde cronológicamente se desarrolle el derecho penal año con año en su evolución. Lamentablemente, y lo digo con todo respeto, muchos autores mexicanos como que pasan por alto la historia. Sí, claro. En su literatura, sobre todo de los penalistas mexicanos, digamos,
desde las recientes publicaciones, los últimos 20 años, los últimos 30, incluso 40 años, yo creo que las publicaciones en materia de derecho penal por penalistas mexicanos tienen una gran carencia en cuanto a la historia se refiere. Entonces Doctor, yo quería... le interrumpo un poquito para ver si vamos a un corte y bueno, regresamos con esto que nos está comentando. ¿Le parece? perfecto. Gracias. Regresamos a su programa Leo, luego legislo. Con la finalidad de fomentar la interacción entre la ciudadanía y el Poder Legislativo, el Congreso del Estado de Jalisco abre una plataforma que garantizará el acceso a la información para fortalecer los espacios de diálogo parlamentario. El micrositio es una herramienta en donde podrás conocer, consultar y opinar desde una iniciativa o discusión vigente hasta visualizar el acontecer diario del Congreso del Estado, a través de las sesiones de pleno y las comisiones. Asimismo, en el portal contarás con el apartado histórico, donde se muestran todas las iniciativas que hasta el momento han sido comentadas, mientras que en el apartado de preguntas frecuentes podrás resolver todas aquellas dudas que tengas al navegar en el micrositio. Ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx/congreso-abierto/. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés siempre informado. Participa, es para ti. Regresamos a su programa Leo, luego legislo. Estamos con el doctor Rubén Quintino Cepeda, que es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y estábamos platicando de cómo ha sido su trayectoria en el sistema penal acusatorio y obviamente pues la participación que ha tenido en los diversos estados de la República con la conformación del sistema penal y obviamente pues empezábamos a platicar sobre uno de los volúmenes, que es el número 1 de este Tratado de Derecho Penal y que lleva por nombre La Historia. Doctor, nos estaba comentando de cómo fue su participación y su gran periodo de 10 años para haber conformado toda esta información, ¿verdad, doctor? Sí, te comentaba, Juan, que cuando menos en México había un espacio vacío en cuanto a la historia o evolución del derecho penal se refiere. Necesitábamos saldar esa cuenta porque la literatura jurídico-penal mexicana, sobre todo de las últimas décadas, había pasado por alto
la evolución del derecho penal moderno. Entonces me di a la tarea de cronológicamente ir marcando la evolución de nuestra materia desde 1801 hasta la fecha. Entonces, tiene el primer tomo 3.250 notas al pie de página. Es decir, una condensa mucha información. Bastante. Por ejemplo, si tú me dices, ¿qué sucedió en 1810? Vas al índice, buscas lo que sucede en 1810. Tú dices, bueno, ¿qué es 1811? Vas al índice y adelante. Así cronológicamente hasta la fecha. Son 200 y tantos años de evolución del derecho penal moderno. Y bueno, obviamente que pues ahora sí que puse toda mi capacidad. Yo creo que la segunda edición, estoy pensando a futuro, unos 4 o 5 años adelante. Muy bien. Es decir, voy a tomar el 1700. Todo el 1700 para ver qué sucedió de 1700 a 1801. Es decir, ahorita condensa 2 siglos principalmente, sí. El 1800 y el 1900. Uh-huh. A 5 años yo creo que voy a estar en posibilidad de abarcar el 1700. ¿Qué pasó en 1701, 1702, 1703, 1704? Entonces, ahorita que hablabas de método, Juan, este es un método cronológico en estricto sentido. Es una obra, doctor, que sin duda va a traer más referentes, no solamente para aquellos que se dedican a la investigación, sino también para ver la importancia que ha tenido y la evolución, y evitar que, por ejemplo, sistemas judiciales en México puedan llegar a ignorar la parte teórica tan vasta que usted hace mención, ¿no? Sí, fíjate que esta idea de atender a la historia, sin que hubiera sido mi maestro Guillermo Florís Margadán, me influenció. Les voy a comentar una anécdota. Cuando era estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, en cierta ocasión entré de incógnito a una clase de Guillermo Florís Margadán. Uh-huh. Él ya estaba en una edad avanzada y lo escuché haciendo coraje con sus estudiantes de licenciatura. Les decía más o menos lo siguiente. Les decía, hay personas, con su característica voz, hay personas que tratan de hacer dogmática y sin embargo ignoran la historia del derecho. También hay personas, les decía, también hay personas que tratan de hacer historia del derecho y sin embargo ignoran la dogmática. Y les decía a sus estudiantes, en realidad solamente si combinamos lo histórico con lo dogmático, podríamos algún día llegar a adquirir una alta cultura jurídica. Esta última frase la escribí en mi libreta que entonces llevaba en ese momento. Solo si combinamos lo histórico con lo dogmático, algún día podríamos llegar a adquirir una alta cultura jurídica. Cuando escuché esa frase la escribí. Sin embargo, fue hasta el año 2010, cuando escudriñando entre mis apuntes de la universidad, encontré esa frase, la memoricé, la traje 2 o 3 semanas en la memoria, tratando de razonarla, y pensé que Florís Margadán tenía efectivamente razón. Pensé que al menos un servidor había ponderado más las reglas de juego, es decir, la dogmática, sobre la historia. Y dije, no, bueno, Florís Margadán piensa más bien en un equilibrio entre historia y dogmática, entre historia y reglas de juego de un sistema. Dogmática es reglas de juego de un sistema, en este caso del sistema penal. Dogmática penal son reglas de juego del sistema penal. Entonces ese equilibrio
pensé, debo tomarlo en cuenta. Y de 2010 me fijé como meta que siempre que tuviera a la vista un dato histórico, lo iba a ir conservando en un fichero. Por ejemplo, si encontraba en 1813 Anselmo von Feuerbach dio a conocer la quinta edición de su tratado, donde cambió su definición de delito para quedar como sigue, esos pequeños datos históricos los conservaba, los fui conservando, hasta llegar a construir arquitectónicamente, cronológicamente, lo que es el primer tomo de mi tratado. Entonces, sí creo que me influenció Guillermo Floris Margadán, pero lamentablemente cuando se lo escuché fue hace 20 años. Sí. Y de 10 años para acá, si te das cuenta, es que le presto atención a la historia. Ojalá me hubiese caído el 20 hace 20 años. Sí. Porque seguro que si yo le hubiera entendido a Guillermo Floris Margadán esa primera clase que le escuché y llevara 20 años estudiando historia de esta materia, no tendría rival seguramente hoy en día y sería quizá el mejor cronista del derecho penal mexicano. Es una obra muy significativa, ¿no? Para México. Sí, yo creo, Juan, que este trabajo, en el tomo 1 de mi tratado, en cuanto a la descripción de la evolución del derecho penal moderno, no tiene literatura jurídico-penal mexicana. O sea, los datos, la información que condensa, no tendría un comparativo en la literatura jurídico-penal de las últimas décadas en México. Pero si hubiese tomado atención a lo que Guillermo Floris Margadán nos quiso decir al público en aquella ocasión, hace 20 años, ojalá lo hubiera tomado en cuenta hace 20 años, porque entonces llevaría 20 años estudiando historia del derecho penal, cuando en realidad solamente llevo 10. Pero aún esos 10, pues me dieron para hacer el primer volumen de mi tratado, la historia. Es cronológicamente. Eso es. Sin duda es un trabajo que nos va a dar para poder hablar de los 3 volúmenes y obviamente pues haríamos esta saga de los 3 volúmenes y la presentación aquí en el canal, si usted me lo permite, doctor. Con todo gusto, Juan. No, yo encantado, feliz de dar a conocer el Tratado de Derecho Penal. A mí me gustaría cerrar nada más este espacio preguntándole ¿cuántos países participan o de cuántas naciones se toman en cuenta los autores? Mira, sobre todo de todos los países que pertenecemos a la familia romano-germánica. O sea, recordemos que nosotros en México pertenecemos a la familia romano-germánica. ¿Qué significa eso? Significa que el derecho romano, hacia 1789, se dividió en 2 grandes familias. El derecho angloamericano, el derecho inglés, anglosajón, y el derecho romano-germánico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia estriba en el concepto de dignidad humana. Eso es lo que nos separa a un sistema del otro. Por ejemplo, Estados Unidos difícilmente tiene un concepto de dignidad humana como nosotros lo tenemos. Sí tiene un sistema acusatorio, pero no tiene un principio de dignidad humana como el que nosotros tenemos, que deriva de Metafísica de las Costumbres de Kant. Cuando Kant publica en 1797 Metafísica de las Costumbres, influencia o le da a Anselmo von Feuerbach todas las bases para hacer en su tratado el derecho penal moderno como hoy lo conocemos. Entonces, esos países que pertenecemos a la familia romano-germánica
y que nuestra principal base es la dignidad humana, netamente kantiana, o sea, el concepto de dignidad de Kant, pues ¿qué países son? O sea, sobre todo Alemania, Italia, Francia, España y gran parte de Latinoamérica, Sí, obviamente, sin duda. Brasil, Colombia, Chile, el Perú, en fin, todos los países que pertenecemos a la familia romano-germánica, cuya base principal es la dignidad humana, se han tomado en consideración para el desarrollo de este trabajo. Obviamente México. Pues muy importante la anotación y esperamos, doctor, seguir platicando un poco más de este mismo volumen en los otros 2 programas que vamos a tener en relación con su obra. Pues agradecido, doctor, por este espacio en este momento y pues no nos despedimos, estaríamos en los próximos 2 programas también presentando a los otros 2 volúmenes. Muchísimas gracias, Juan. Es un privilegio participar para tu programa. Estoy muy feliz y muy contento. Solamente decirle a tu público que pueden bajar este tratado también en electrónico. Perfecto. Cabe decir que lo pueden bajar como libro electrónico de las librerías Gandhi o de las tiendas Play Store. Claro que sí, doctor. Pues muy amable por su participación y estamos aquí en próximos días para seguir con esta saga de los otros 2 volúmenes. ¿Cómo no? Encantado. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Pues este fue su programa Leo, luego legislo. Hasta la próxima.